y hubo la advertencia. Pero por encima de que se hicieron reuniones, hubo consejo de que la misión había que hacer, le hicieron la misión. 73 segundos explotó, 7 personas perdieron la vida. Todas las escuelas estaban viendo porque Christy estaba en la misión y era una maestra de escuela. Y eso acaparó toda la atención. Pero bien, eso fue en el 1986. Pero más adelante, en el 2003, el Columbia la nave se desintegró sobre los estados de Texas y Luisiana. Ellos lograron hacer el viaje y fueron a la misión, pero con la salida hubo un problema que se había advertido. Y por el problema se golpeó una de las alas del aparato, que no tuvo consecuencias a la salida, pero cuando venía entrando en la atmósfera, porque hay unas temperaturas que cuando están entrando en la atmósfera adquieren esas naves, y entonces se desintegró unos 16 segundos antes de aterrizar. Y hubo advertencia. Sabían que había un problema, pero la misión había que hacerla. Y decidieron, a pesar de la advertencia, cumplir con la misión. Cosas pequeñitas. El Señor nos advierte de cosas pequeñitas que debemos atender. Si vamos al libro de Jueces, en el libro de Jueces, del capítulo 2, si me lo pueden presentar por allá los textos, por favor. Jueces, el capítulo 2, los versículos 1 al 3. No me lo presentan, yo lo tengo aquí. Jueces capítulo 2. Versículos 1 al 3. Busquen en sus Biblias ahí. Y el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciéndome: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal de que ustedes no hagan pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares deben derribar, mas ustedes no atendieron a mi voz. ¿Por qué hicieron esto?, le dice el Señor. Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de ustedes, sino que serán para ustedes tropiezo, y sus dioses serán tropezaderos para ustedes. ¿Qué les dijo el Señor? No hagan alianza con ellos. Y lo primero que hacen, ¿qué es? Alianza con ellos. No se llevaron de la advertencia de Dios, y esa desgracia que le ocasionó a ese pueblo fue no llevarse de lo que el Señor le dijo. Salomón, Primera de Reyes, Salomón, hijo de David. El Señor estuvo con él todos sus años, pero Salomón se descuidó. Primera de Reyes, capítulo 11. Capítulo 11, Primera de Reyes, versículo 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos,
Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el de su padre David. Y dice el versículo 9: y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. O sea, cuando tú tienes un acercamiento con Dios, tu compromiso es mayor. Dice el Señor que se le había aparecido 2 veces, o sea, el compromiso de Salomón era tal porque el Señor, vamos a decir, se había tomado la molestia de aparecérsele el mismo Dios directamente a Salomón. Y su corazón, a pesar de eso, se apartó tras dioses ajenos. Y dice el versículo 10, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Cuando Dios te dice una cosa y te advierte de algo, es para que lo tomes en cuenta, porque si no lo haces, puedes traer consecuencias desgraciadas para ti y para otros. Eso lo encontramos en toda la Biblia. Pero hay otros casos que vamos a poner más especial atención. Al final del libro de Primera de Reyes, encontramos el caso de Acab. Acab, en el capítulo 22 de Reyes, se unen Acab y Josafat, el rey de Judá, Josafat, rey de Israel acá. Y deciden ir a pelear por Ramot de Galá, que estaba en manos del rey de Siria. Y Acab está invitando a Josafat para que vaya con él. Josafat le dice, porque los profetas comenzaron a profetizar y a decir, vayan. Pero Josafat entendía que esas palabras de esos profetas no eran de Dios. Y le dijo, ¿tú tienes aquí algún profeta de Dios? Y dice, bueno, aquí hay uno, ¿verdad? Pero lo que no me gusta de él es que no dice nada bueno, no me profetiza nada bueno. Mándalo a buscar, entonces lo mandan a buscar. Y el que lo va a buscar va y le dice de una vez, mira, todos los profetas, fue a buscar a Micaías, le dice, todos los profetas están hablando cosas buenas. No vayas tú a decir cosas diferentes de lo que ellos están diciendo. Está bien, ok. Si Micaías se fue con él. Y cuando le hacen la pregunta entonces a Micaías, Micaías dice, suban, que el Señor lo va a entregar en sus manos. Y entonces acá se dio cuenta que Micaías como que era burlándose que estaba, hablando con ironía. Y le dice, te he dicho que me diga la verdad. Te he dicho que me digas las cosas realmente como son. Y entonces allí Micaías le dice algo que él vio que pasó en el cielo, un concilio que hubo en el cielo. Y en ese concilio del cielo se estaba hablando sobre quién iba a inducir a Acab para que fuera a la guerra por Ramot de Galá, para que muriera allí. O sea, él le presentó la visión del cielo. Y entonces le dijo, tú vas a caer allí. Y apareció un profeta de esos falsos diciendo, y le dio una bofeteada. ¿Y por dónde se fue el Espíritu de Jehová que salió de mí? Fue donde ti. ¿Por dónde se fue? Tú te darás cuenta cuando salgas corriendo de habitación en habitación, cuando llegue el problema, le dijo Micaías. Pero qué interesante, en el capítulo 20 nosotros encontramos que ese rey de Siria, que al que ellos iban a atacar,
¿Y en la mano de quién iba a morir? Acab. En el versículo 20, en el capítulo 20, él lo liberó en contra de la voluntad de Dios. Dios a través de sus profetas le había dicho, lo estoy entregando en tus manos, haz lo que tienes que hacer. Y Acab le creyó una promesa que le hizo ese rey de Siria, que se humilló ante él y le prometió algunas cosas. Y Acab entonces le creyó al rey, le creyó al enemigo y no hizo la voluntad de Dios. Entonces después Dios mandó un profeta a decirle lo que le tocaba a él, ahora te va a tocar a ti. El peligro de no llevarse de las advertencias de Dios, un peligro que corremos, de no llevarnos de las cosas que Dios nos advierte. A veces la tomamos a la ligera porque son cosas sencillas, cosas pequeñitas, y lo tomamos a la ligera. Y entonces decidieron ir a la guerra, no atendiendo la advertencia del profeta contra Siria. Y Acab, como era, vamos a decir, como le llaman un mamita, porque Jezabel era la que gobernaba allí. Él, cuando los profetas le decían la verdad, entonces él iba y se ponía triste hasta que Jezabel le pasaba la mano y lo animaba. Después de que el profeta le dijo que le caería a él, él tomó la viña de Nabot, pero que quería tomar la viña de Nabot, pero Nabot le dijo que no. Y él se fue triste y no comió, y Jezabel le dijo, ¿qué es lo que te pasa? Y acá le dijo, que Nabot no me quiso vender la viña. Jezabel resolvió. Y entonces hay un paréntesis en los versículos, capítulo 21, los versículos 25 al 26. A la verdad dice, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Sabemos proféticamente que Jezabel está en los últimos tiempos, pero es otro tema. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Mire, Jehová es tan misericordioso que cuando acabo yo estas palabras de advertencia, rasgó sus vestidos y puso cuchillo sobre su carne, ayunó, durmió en cilicio y anduvo humillado. Y el Señor se le aparece a Elías y le dice, Elías, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Después de todo lo que ha hecho Acab, el Señor dice, Elías, ¿tú viste cómo Acab se humilló delante de mí? Por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, sino lo traeré en los días de su hijo. Señor, misericordioso. Misericordioso el Señor, como quiera. Pero las advertencias del Señor tenemos que seguirlas. Pero el inicio del libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, el capítulo 1. Encontramos el caso de Ocosías. Ocosías cayó de una ventana y enfermó, o sea, a causa de la caída. Y Ocosías
¿qué hace? Dice el versículo 2. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal-Zebú, dios de Ecrón, si he de sanar de mi enfermedad. Dice, un profeta de un pueblo de Dios está mandando a consultar a los dioses ajenos. Y el Señor se le aparece a Elías y le dice: mira, ve, intercepta a esos profetas, a esos mensajeros. Y le dice: no hay Dios en Israel que ustedes van a consultar a Baal-Zebú, dios de Ecrón. Ve y dile a Acab y dile a Ocosías que no se va a parar de su cama. Y entonces cuando ellos van, los mensajeros, donde Ocosías le dice cuál es el aspecto que tenía ese mensajero. Entonces cuando le dio el aspecto, que estaba vestido de pieles y una serie de descripciones, dijo: ese es Elías. Y entonces Ocosías mandó a 50 soldados con su jefe de 50. Los mandó donde Elías. Y cuando llega donde Elías, que estaba en un monte, él le dice: varón de Dios. Le dice el jefe de los 50: varón de Dios, baja inmediatamente. Y entonces Elías dijo: si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Descendió fuego del cielo y los consumió a él y a los 50. Y Ocosías entonces mandó a un jefe de 50 con sus 50 más. Y viene él y le dice: varón de Dios, baja inmediatamente. Y entonces Elías otra vez dice: si yo soy varón de Dios, que caiga fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Cayó fuego del cielo y consumió a ese y a sus 50 también. ¿Y qué hizo Ocosías? Ocosías se calmó. No, mandó a 50 más con su jefe de 50. Y cuando llegaron donde Elías, el jefe de los 50 dijo: varón de Dios, te ruego que tengas misericordia de mí y de mis 50. Y se humilló ante Elías. Y el Señor se le apareció y le dijo: Elías, no tenga miedo, ve con él. Ve donde Ocosías. Y entonces allá Elías le dijo a Ocosías lo que iba a pasar. Porque si había Dios en Israel, ¿por qué había que ir a consultar a otros dioses? Y ese fue el comportamiento que llevó al rechazo final del pueblo de Israel como pueblo escogido especial de Dios para toda esa historia. Y en el camino se fue complicando la situación para el pueblo de Israel. Porque Dios advertía y el pueblo no aceptaba la advertencia. El Señor le advertía al rey y le daba instrucciones y no aceptaban la advertencia. ¿Por qué fue el rechazo de Saúl? Porque el Señor le dijo a Saúl: le tiene que eliminar todo, pero Saúl decidió él dejar algunas cosas diferente a lo que Dios había advertido. La siguiente Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 180, y en el Evangelismo, página 442, dice: las voces místicas que hablaron en Ecrón. ¿Dónde era Ecrón? ¿Dónde era Ecrón?
a donde Ocosías mandó a consultar, porque eran famosos el oráculo, las cosas que hablaban, lo que ellos decían, era famoso, las predicciones que decían. Y entonces por eso Ocosías mandó a consultar al dios de Ecrón. Y dice la Nahumá, y las voces místicas que hablaron en Ecrón y en Endor. En Endor, ¿quién habló en Endor? A Saúl, la pitonisa de Endor. Entonces las voces místicas que hablaron en Ecrón y en Endor están extraviando todavía a los hijos de los hombres por sus palabras mentirosas. ¿Qué es lo que dice allí? Que eso no se quedó en el pasado. Que esos engaños que estaban en el pasado siguen hoy. No siguen hoy. El príncipe de las tinieblas ha aparecido ¿cómo? ¿Cómo? Con un nuevo disfraz. Es que ahora él no aparece igual como estaba antes. Eran dioses que estaban allí. Era la pitonisa. Ahora no se va a aparecer de que como el brujo. A ti el Señor no se te va a aparecer de que como el brujo. ¿Por qué? Porque ya tú estás claro. Es como con un nuevo disfraz. Mientras hablan con desprecio de los magos antiguos, el gran engañador se ríe triunfalmente, pues ceden a sus artes bajo una forma diferente. Nosotros podemos venir a la iglesia y estamos criticando a los israelitas porque se iban contra otros dioses. Pero nosotros podemos estar haciendo lo mismo si estamos siendo engañados, porque el que nos engaña tiene un disfraz diferente, que no es ese. Que no es el disfraz de antes. Ahora está disfrazado de otra cosa. Y nosotros posiblemente no la estamos sintiendo, no nos estamos dando cuenta. ¿Me entiende lo que quiero decir? La siguiente. La siguiente. Los planes y las maquinaciones de Satanás nos asedian por todas partes. Siempre debiéramos recordar que Él se nos acerca. ¿Cómo? Él no va a aparecer con la cola y con el rabo, ¿verdad? No va a aparecer así. Disfrazado y ocultando sus motivos y el carácter de sus tentaciones. Necesitamos emplear gran precaución para investigar cuidadosamente sus artificios para no ser engañados. Satanás tiene formas modernas para engañarnos. Mire, en Mateo 24, cuando le preguntaron a Jesús, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del tiempo? Él fue reiterativo en lo engaño. Mateo 24 al 26, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad que está en el desierto, no salgáis. Y a mí siempre me ha dado curiosidad por qué Jesús dice, si dicen está en el desierto, no vayas al desierto. Porque es que nosotros tenemos un gen como de curiosidad. Y Jesús está advirtiendo, si no quieres caer en la trampa, ni siquiera vayas como curioso. No salgan.
Jesucristo le está diciendo, si vas, corres el peligro de ser engañado. O es que yo me voy a aparecer a un bar, de que porque yo soy cristiano, voy al bar para demostrar que yo no voy a beber, que yo no voy a bailar. O sea, no vayas. Entonces, donde está el peligro del enemigo, ni siquiera vayas para que no te engañe. Versículos 3 al 5, y estando él sentado, de Mateo 24, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida del fin del siglo. Se respondió Jesús, le dijo, mirad que nadie, reiterativo Jesús, el engaño, Jesús dice, viene engaño. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engaño. Reiterativo en el engaño. Satanás es que está engañando desde el principio, el mismo que le dio las instrucciones a Eva para engañarla, es el mismo que sigue ahora, aunque tiene un nuevo disfraz. Y el Señor dijo que para los últimos tiempos, engaño. Marcos 13, del 5 al 3, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan cumplido? Jesús respondió y comenzó a decir, mirad que nadie os engañe. Todos los evangelios presentan eso. Lucas 21, 7 al 8, y preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Entonces él le dijo, mirad que nadie os engañe. Ninguno lo dejó. Todos que hablaron de eso, esa palabra especial, cuidado que no sean engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. La advertencia de Cristo, no, ni siquiera vayan por curioso. No vayan por curiosidad. Mateo 7, del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Combinación. Milagros y engaños. Milagros y engaños. Satanás está participando de milagros que resultan engañosos porque está trabajando con disfraz diferente. Satanás se está disfrazando de cristiano. Cuando Acab hacía las cosas diferentes a la advertencia de Dios y se enfrentaba con Dios y iba a su casa, en su casa Acab tenía un consejero especial. ¿Quién era? Jezabel. Es posible que nosotros recibamos la advertencia aquí en la iglesia, pero cuando salgamos de aquí ya Satanás tiene preparado todo el arsenal para sacarnos lo que recibimos aquí. Preparando todo el arsenal que nos va a dar en esta semana para sacarnos lo que recibimos aquí. Porque así él actúa. ¿Qué dice Efesios 6:12? Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es posible que Satanás
esté más interesado en nuestra espiritualidad que nosotros mismos. ¿Y cómo es eso? Porque es posible que nosotros trabajemos nuestra espiritualidad solamente los sábados aquí cuando venimos a la iglesia y Satanás se pasa la semana trabajando nuestra espiritualidad. Pero no a favor de nosotros, sino en contra de nosotros. En contra de nosotros. La siguiente imagen. Satanás es un enemigo astuto y para los ángeles malignos no es difícil hacerse pasar por santos, por los santos y los pecadores muertos y lograr que su encarnación sea visible para los ojos humanos. Tiene muchas estrategias y puede hacer milagros. La siguiente. El conflicto de los siglos, hablando de este capítulo, una era de tinieblas espirituales, cuando a la iglesia penetraron todas las doctrinas, dice, poco a poco, primero solapadamente y a hurtadillas, de un modo casi imperceptible, las costumbres del paganismo entraron en la iglesia cristiana. Así también entran aquí. Así también entran aquí, casi imperceptible, que no nos damos cuenta y nos están afectando y estamos viviendo con ellas cómodamente y están entrando y nos están afectando. La siguiente. Hay una cita que nosotros usamos mucho que dice que la iglesia va a parecer que va a caer, pero no caerá, ¿verdad? La hemos escuchado muchas veces. Pero el contexto de esta cita, miren cuál es. El espiritualismo. Satanás llevará a cabo sus milagros para engañar y establecerá su poder por encima de todo lo demás. Entonces ahí que Elena White dice, puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Ese es el contexto de eso. El espiritualismo es lo que va a vaciar la iglesia. Pero podemos pensar solamente que el espiritualismo en las iglesias protestantes, que hay una influencia espiritual que Satanás está usando y que todos estamos recibiendo la influencia, pero es imperceptible y no nos damos cuenta, y la podemos estar recibiendo en nuestras mismas casas, influencias espirituales, y esto es lo que va a sacar la gente de la iglesia. Dice Elena White que la iglesia permanecerá en pie mientras los pecadores que hay en Sión son tamizados, mientras la paja es separada del trigo precioso. Es una prueba terrible, pero el que se deje influenciar por Satanás, repito, es imperceptible. Estamos recibiendo los embates del enemigo y no nos estamos dando cuenta. Y cuando llegue la hora de que todo se remenee, si solamente estábamos en base a lo que recibimos el sábado aquí, y toda la semana recibimos de Satanás las influencias que no estamos percibiendo que vienen de él, podremos correr el riesgo de que nos pase esto. Nadie fuera de aquellos que han estado venciendo mediante la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio serán contados con los leales y los fieles. Para ser contados con los leales y los fieles tenemos que combatir la influencia de Satanás día a día, leyendo la palabra de Dios, viviendo por Jesucristo.
Debemos despojarnos de nuestra justicia propia y vestirnos con la justicia de Cristo. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, contra principados y potestades de las tinieblas, que son más poderosas que nosotros, que solamente podemos vencerlo en el nombre de Cristo Jesús. Yo no puedo con el enemigo. Con las estrategias del enemigo, yo no puedo, porque él se inventa cosas que yo no percibo que es él y es él. Entonces necesito tener a Cristo. Solicitarle a Cristo que esté conmigo siempre dirigiendo mi vida para poder salir victorioso, porque de lo contrario no voy a poder. ¿Qué me tiene Satanás a mí para que desde que pase el sábado combatir lo que yo recibí hoy sábado? ¿Qué me tiene? ¿Con qué nos tiene preso el enemigo en la semana? Poderes espirituales, pero que yo no reconozco que son poderes espirituales que él está usando en contra de nosotros. Los tiene y son imperceptibles para nosotros, y el Señor nos advierte: tengan cuidado de no ser engañados, porque en los últimos tiempos el engaño con métodos espirituales que usa el enemigo son los más difíciles. Yo les invito en esta mañana para que sigamos agarrados de Jesucristo, para que podamos salir victoriosos, porque con las influencias espirituales la iglesia va a parecer que va a caer, pero el Señor nos asegura que no caerá. Este es el pueblo de Dios, esta es la iglesia de Dios, esta es la iglesia que se levantó proféticamente, y esta es la iglesia que cumplirá con la misión de llevar el mensaje de salvación a todo el mundo, y Cristo volverá por segunda vez y estaremos para siempre con Él. Les invito a que nos pongamos en pie para que oremos al Señor en esta mañana. Voy a pedir al pastor que venga por aquí para que tenga esta oración final. Que nos arrodillemos y les roguemos al Señor que su Santo Espíritu esté con nosotros y nos cuide de las acechanzas del enemigo. Vamos a orar. Bendito Padre, Dios del cielo, alabamos y exaltamos tu nombre, Señor. Solo tú eres digno de honra y gloria por los siglos de los siglos. Hemos escuchado tu palabra, Señor, en esta mañana, esta tarde. Hemos recibido este mensaje de advertencia. Permítenos, Señor, orar cada día por la presencia del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos dará el discernimiento necesario para saber lo que es verdad y lo que es error. Pedimos, Señor, como nunca antes, que tu Espíritu tome posesión de nuestras vidas, tome posesión de nuestra mente y nos ayude a discernir, a diferenciar y a librarnos de los peligros del engaño de Satanás. Oh Señor, estamos viviendo este último tiempo donde el espiritismo moderno está presente en cada red social, en cada medio de comunicación, y constantemente recibimos esa influencia. Danos el poder del Espíritu, Señor. Ayúdanos a centrarnos en tu palabra, porque ella es nuestra única salvaguarda. Guíanos, oh Padre. Gracias porque un grupo de tus hijos están conscientes de esto. Y ahora al recibir esta palabra, este mensaje,
nos proponemos ponerlo en práctica en nuestras vidas. Guíanos y llévanos en paz a nuestros hogares. Estos favores te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.